día de hoy, 6 de junio de 2019, reanudamos los trabajos que alguna vez inició el presidente de la República, padre del liberalismo mexicano, don Valentín Gómez Farías, para investigar y estudiar las condiciones integrales de la nación mexicana en sus aspectos territorial, económico, político, social, cultural y educativo, que hicieran viable a una nación pujante, con grandes perspectivas hacia el futuro y con un territorio extraordinario, lo doble que en la actualidad es. Son más de 11,000 trabajos de investigación los que ha realizado esta institución cultural y humanista desde 1833. Y son miles de intelectuales en toda la República que se han abocado al estudio de las condiciones en que se desenvuelve la nación y el pueblo mexicano. Por eso, en 1924, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón, se designó a esta ilustre sociedad que ha entregado tanto en la investigación científica y en la cultura de México como ilustre y benemérita, porque en ella han participado, sin lugar a dudas, los más talentosos y conspicuos trabajadores por la educación y por la cultura de México. Pero también es benemérita porque su museo y su biblioteca forman un tesoro nacional de consideraciones internacionales. En 1833 México se alzaba como la república pionera en materia de derechos, de libertades, de aspiraciones a la justicia, a la igualdad, a la fraternidad y a la solidaridad de los mexicanos. Y solo las divisiones han hecho que México se rezague en su proceso histórico y en su evolución hacia el progreso y a la justicia compartida. Por eso esta institución, que no tiene banderías ideológicas ni partidistas, ha perdurado a través del tiempo y sigue generando investigaciones y aportaciones, no solamente a la realidad integral de México, sino aportando soluciones a la problemática y a la conflictiva social y económica a la cual nos enfrentamos. Es una sociedad ante todo humanista, si consideramos que el término humanista es la preocupación por la elevación de las condiciones integrales de los seres humanos. Es una corriente que recoge todos los aspectos de la intelectualidad y de las aportaciones de los científicos, de los artistas, de los luchadores sociales, de los políticos, pero particularmente de aquellos que piensan que la igualdad, la solidaridad y la fraternidad deben ser la divisa mayor en la lucha por la evolución de los pueblos. México fue la institución que creó este organismo científico, cuarta en el mundo, después de Inglaterra, Alemania y Francia. Quiere decir que en esa competencia intelectual que produce sus efectos sociales y económicos, México partió en épocas de gran prodigalidad hacia el futuro. Por eso esta institución tiene una importancia vital para exaltar los valores, las virtudes, los derechos y las aspiraciones del pueblo mexicano. Por eso a este lugar, en el año de 2010, con motivo del bicentenario
de la independencia nacional y del centenario de la Revolución Mexicana, el gobierno del Estado de México la declaró el recinto del humanismo. Recinto del humanismo en donde nos contempla los hombres y las mujeres que más han destacado en la historia del Estado de México, desde épocas prehispánicas, en las épocas del México independiente, y creemos que en el México contemporáneo se van a multiplicar talentos y hombres de bien que aporten mucho a la República Mexicana. Aquí estamos en la galería de mexiquenses ilustres, no solo porque han aportado lo mejor de sí, de sus talentos y de sus valores, sino porque representan un ejemplo para la sociedad y particularmente para la juventud. Personalidades que reposan en la rotonda de los hombres ilustres y que continuadamente debemos recordarlos porque exaltaron las ciencias, las artes, el pensamiento, la lucha por los valores y particularmente en defensa de la independencia y de la soberanía de México. Pronto escucharemos el discurso del maestro Osiris Ramírez Prado, campeón internacional de oratoria, que habrá de explicarnos el porqué de la rotonda de los hombres ilustres y por qué queremos que este día, el 6 de junio de cada año, se lleve a cabo una ceremonia para recordar a estos hombres y a estas mujeres que son ejemplo y que son pres para justificar que los mexiquenses y los mexicanos significamos mucho en el campo del pensamiento, de la cultura y de la evolución. Por eso, en esa oportunidad, esta sociedad le da nacimiento a una institución que aspira a aportar lo mejor de los talentos y los intelectuales del Estado de México en el campo de la cultura, de la historia y de la identidad mexiquense. En este día instauramos el Consejo Ciudadano para la Historia, la Cultura y la Identidad Mexiquense. Se une a otras realizaciones que ha llevado a cabo esta institución, como fue, por ejemplo, la instauración de la presea al mérito del Estado de México, que surgió del pensamiento de destacados consorcios de esa institución, como lo fueron don Mario Colín Sánchez y el doctor Gustavo Vaz Prada, quienes en el año de 1974 propusieron al gobernador Carlos A. González se estableciera la rotonda de los hombres y de las mujeres ilustres, todavía denominada la rotonda de los hombres ilustres, porque no se habían venido planteando los aspectos de género. Sin embargo, tenemos como ejemplo de mexiquense distinguida a Leona Vicario, madre de la patria, originaria de Toluca, distinguida mexiquense y una de las más grandes luchadoras por la libertad en el campo universal. Tenemos a Laura Méndez de Cuenca, distinguidísima pedagoga, estudiosa de la educación y ejemplo de lo que debe ser un maestro al servicio de la colectividad. Por eso es importante exaltar a las personas que más se esfuerzan, que dedican todo el tiempo de su vida al servicio de la colectividad, en las ciencias, en las artes y en la lucha social. Por eso esta institución es importante, porque tiene como objeto fundamental no solamente la realización del humanismo, sino multiplicar los canales de la cultura y de la evolución convencional de la sociedad mexiquense. En esa rotonda de los hombres ilustres, indiscutiblemente que se encuentran los restos de los hombres y las mujeres
que más han sobresalido en la historia del Estado de México. Pero pediremos en su oportunidad que se levante un muro especial en esa rotonda para incorporar a personalidades que no se encuentran ahí, como son, entre otros, el rey poeta Netzahualcóyotl, que es ejemplo de que los mexicanos, antes y después de la conquista, han tenido valores extraordinarios en el campo de la filosofía cultural, de la evolución social y de la realización de los más altos valores. Debe estar el pensamiento de la Fénix de América, la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Debe estar ahí también presente el pensamiento universal y humanista de Adolfo López Mateos, que, como todos sabemos, ha sido el mejor presidente de la República en sus realizaciones políticas y administrativas, que sería prolijo analizarlo aquí, pero lo consideramos el mejor presidente de la República en la historia y en las circunstancias que se dieron en su ejercicio gubernamental. Debe estar ahí Ignacio Manuel Altamirano, que nació en territorios del Estado de México y que ahora conforman lo que es el Estado de Guerrero, como lo fueron también el Estado de Morelos, Hidalgo, parte de Tlaxcala, de Querétaro y todo el territorio del Distrito Federal, que fueran partes integrantes del Estado de México. En esa misma circunstancia está el consumador de la independencia de México, don Vicente Guerrero Saldaña, que, como todos sabemos, en la línea programática y libertaria fue el que realmente consumó la gran independencia de México. Por eso debe estar en ese muro de los representantes más señalados, humanistas del Estado de México. Esa es la intención de esta sociedad, de que ese Consejo Ciudadano para la investigación, estudio y propuestas en materia de la historia, de la cultura y de la identidad sean su divisa en la que van a estar trabajando los componentes de este importante Consejo Ciudadano. Y desde luego comentar que esta sociedad, en la última etapa de su ejercicio funcional, ha llevado a cabo congresos internacionales en materia de derechos humanos, defensa de las etnias y del control del medio ambiental. Ha llevado a cabo congresos nacionales en materia de cultura y de educación, y ahí tenemos los resultados en libros y revistas. Por eso, qué bueno que llevamos a cabo esta sesión para recordar a las personalidades que reposan en la rotonda de los hombres ilustres y desde luego acudir a la integración de este importante Consejo de Participación Ciudadana en materia de la historia del Estado de México, que hay mucho material en que desempeñar estas actividades en aspectos de la cultura que es importante, porque, a no dudarlo, el Estado de México es una de las entidades con más desarrollo cultural, pero que también requieren de la participación de sus intelectuales, de sus artistas, de sus científicos y de sus investigadores para hacer más viable el desarrollo y la consolidación del Estado de México. Por eso, en esta oportunidad, quisiera manifestar que en ese muro incorporaremos a personalidades como Francisco Modesto de Olaguibel, que es muy conocida su hazaña de defender al Estado de México en la intrusión de los ejércitos norteamericanos en 1847 y que no estuvo dispuesto a formar los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde se entregaban los territorios mexicanos a los Estados Unidos. Francisco Modesto de Olaguibel es uno de los grandes patriotas, que fuera mexicano, que fuera gobernador
del Estado de México y cuyo secretario particular lo fue nada más y nada menos que Ignacio Ramírez, el nigromante. Todas estas cuestiones son importantes para la historia y la conciencia de los mexiquenses, que deben multiplicar los más importantes valores de la realidad nacional. Y por eso quiero recordar a don Isidro Fabela, autor del Escudo del Estado de México, que propugnaba porque la cultura, el trabajo y el patriotismo presidan la conciencia de todos los mexiquenses. Y con Horacio Zúñiga, el más grande de los poetas mexiquenses, que nos diera este lema que adoptamos en esta sociedad como pensamiento universal y particular de los mexiquenses. Los mexiquenses somos brazo que lucha y espíritu que crea. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes.